Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a enseñar más o menos cómo medirte lo que es la glucosa en sangre. Pues bueno, aquí tengo todos los aditamentos. Pues cabe mencionar que yo no soy un experto en todo esto, simplemente me he basado en información que he encontrado en internet. Pero bueno, ya empezando todo esto, tal cual lo que se suele utilizar es esta maquinita que tenemos aquí, ¿no? Esto lo que tendremos aquí en la mano pues es un glucómetro, el cual sirve para pues medir lo que es la azúcar en la sangre, básicamente, ¿no? Este tipo de glucómetro funciona con unas cosas que se llaman cintas como de sensor o de cintas para probar lo que es el azúcar en la sangre, ¿no? En este caso tengo aquí dos botecitos. Aquí, como lo ven, tenemos las cintas. ¿Cómo se ven estas cintas? Pues aquí tengo una tal cual, mira. A ver si la puedo levantar. Aquí está. Esta es una cinta la cual nos va a permitir introducirla en el glucómetro y aquí mismo en esta partecita como amarilla poner lo que es una gotita de sangre y pues ver cuánta azúcar tenemos en la sangre, ¿no? Así es como se ve, tal cual. No sé si enfoque bien en la cámara, pero así es como se ve. En la parte de atrás no encontramos absolutamente nada y lo que vamos a ocupar también aparte de todo esto va a ser una lanceta. La lanceta son estas cositas que tenemos aquí, ¿no? Mira, déjame te muestro más o menos cómo se ve. Son estas cositas que tenemos aquí, mira, es como una pieza de ajedrez, algo parecido a eso. Mira, como ven, aquí está, ahora sí ya enfoco. Y bueno, ¿para qué sirven estas piecitas que tenemos aquí? Pues bueno, aquí ya tengo una rota, tal cual lo que viene pues viene siendo esto. Le rompemos esta cabecita y aquí tendremos acceso a lo que es una como micro aguja, la cual nos va a servir para picarnos el dedo y así obtener esa muestra de sangre, ¿no? Encontramos esta pieza, la cual no me acuerdo directamente ahorita mismo el nombre. Si me acuerdo por aquí te lo voy a poner, pero esta pieza que tenemos aquí es como pues para introducir directamente lo que es la lanceta y así pues no tengamos que ver directamente la aguja, ¿no? Esta parte se pone más o menos por aquí. Introducimos esto y pues bueno, esto se jala y al momento de soltarlo pues te da el piquete en el dedo, ¿vale? Solamente es para esto, pero igual te puedes picar el dedo directamente con esta cosita, te lo picas aquí y obtenemos la muestra de sangre, ¿vale? Ahora, pasando con lo que es el glucómetro, encontramos estas cintas, te digo, y se meten en la parte de arriba. Podemos sacar este tipo como de lengüeta, como para jalarlo tantito. Y en este caso, este glucómetro se enciende en automático cuando le introduces la cinta, ¿vale? Como ven, ahí está, se encendió en automático. Y está en espera de que le pongamos una gotita de sangre en esta partecita que tenemos aquí. Deja ver si me puedo sacar un poquito de sangre. Pues bueno, directamente me acabo de picar con la lanceta. Igual no me hizo un agujero tan profundo, pero medio se alcanza a distinguir lo que es la gotita de sangre. Tenemos que hacer este tipo como de ejercicio para que la gota se vaya para allá. Y ahora sí, con la gota de sangre, obviamente con esta microgota pues creo que no se puede, es un poquito más. Y simplemente la acercamos, creo que ya va saliendo, mira, la gotita de sangre. Ahí está, la acercamos a este tipo como de sensor amarillo y va a empezar a hacer el chequeo. Deja ver si me puedo sacar un poquito más de sangre. Ok, ya logré sacarme un poquito más de sangre, así que simplemente acercamos esto. No sé si se ve bien a cámara, pero me estoy enfocando más en la parte de acá. Ok, tal cual, ahí ya está haciendo como la medición. Creo que no llega todavía bien a la sangre. Y pues bueno, ya me dio cosita lo de la sangre, y me mostró el valor tal cual. Ya después de que hayamos hecho esto, pues tal cual lo que tenemos que hacer es sacar lo que es esta casita con cuidado, la sacamos y esto ya se va a la basura. Como ya lo utilizamos, ya no se puede reutilizar otra vez. Esto se va a la basura y lo que es la lanceta con la que nos picamos el dedo, tal cual también se va a la basura, ya que estos mismos datos que vienen aquí de la sangre que nos tomamos, pues puede ser que se mezclen con la siguiente toma. Entonces esto ya va a la basura. Y dependiendo pues de los datos que tengamos aquí, los podremos interpretar, mandarlos a nuestro médico o checar más o menos qué significa pues los números que nos dio. Y ya de esta manera ya me dio un poquito de asco con lo que es lo de la sangre. Podríamos tomar en consideración que ya pues nos tomamos el nivel de la sangre. Bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido. Nos vemos la siguiente en una próxima ocasión. Bueno, el método de mantenimiento para esta cosita nada más es tal cual limpiarlo. Ten mucho cuidado de no meter sangre directamente aquí o meter agua o meter algo de humedad aquí, así que cuando lo vayas a terminar de ocupar, manténlo en un lugar seco para que no se te vaya a descomponer esto. Y bueno, pues eso ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Bye.